Si bien en 2021 tenemos entendido que sale la ley donde oficialmente se instaura esta fecha como fecha para celebrar el folclore paraguayo, se venía celebrando de manera iniciativa propia quizás por parte de ciertas instituciones educativas y demás anterior a ese año. Sí, yo soy un docente jubilado y por supuesto cuando estuve como periodista en el diario Tribuna Noticias, ponle por 1980, sí ya se recordaba. ¿Por qué? Porque en el año 1960 por una organización internacional, por la UNESCO, se declaró luego Día Mundial del Folclore. Siempre se festejaba como Día Mundial. Y por supuesto, siendo docente, hace más de 40 años, sí festejábamos siempre cada 22. Ahora recién es que nuestras autoridades, ¿verdad?, sí se despertaron un poco, a lo mejor no encontraron un día propicio para declarar el Día del Folclore y bueno, y se adhirió a esta recordación internacional. Y esa es la fecha que se sumó, digamos, en 2021. Y sí, ya recién estuve viendo, precisamente en aquel documento, ¿verdad?, de que sí, desde que apareció la revista, una revista internacional aquel entonces, en 1846, donde apareció por primera vez la palabra folclore, ¿verdad? A partir de ahí sí se viene trabajando, incluso desde el punto de vista científico, porque ya se había convertido antes de 1900 como una ciencia de la folclorología. Y este concepto de folclore ha tenido una evolución muy importante, cosa que acá en el Paraguay y en muchas partes nunca se le hizo caso a las restricciones que se le hacían a este término. ¿Por qué? Porque comenzó, como recién estuvimos leyendo ahí, comenzó solamente con la tradición oral de la literatura popular. Nada más que aquellas creencias, canciones que no se sabía de dónde venía, que el pueblo cantaba o recitaba, como los juglares, ¿verdad? Solamente a eso se refería el señor William Thoms cuando escribió este documento en esa revista Dedo. Entonces, y a partir de ahí ya se convirtió en el año 1950, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo en Europa un encuentro de especialistas en esto, antropólogos, y definieron y pusieron 5 reglas. 5 reglas que también están en los libros de Mauricio Cardoso Campo, del señor Dionisio González Torres, como también de este brasilero, un brasilero que escribió también sobre el folclore paraguayo. Aparecen los 5, pero en estos 5 dejaba de lado un montón de cosas que ahora están incluidas abiertamente porque nunca se les hizo caso. ¿Cuáles eran esas restricciones? Para que sea realmente un acervo folclórico. En primer lugar, una antigüedad de 100 años. Quiere decir que ninguna de nuestras músicas que conocemos, ¿verdad?, ninguna tienen todavía una antigüedad de tan larga data. Claro. Bueno, segundo, dice anonimato. Todo lo que se sepa. ¿Quién hizo? Quiere decir que tampoco vamos a estar. Tampoco vamos a tener, porque no cumple. Después dice la popularidad. Bueno, eso es fácil porque todo el mundo hace, todo el mundo. Sí. Bueno, pero estaba el dilema eso de que, bueno, ¿es o no es? Y después está la tradicionalidad. La tradicionalidad significa que todos estos saberes tenían que ser aprendidos a través de la casa, de los vecinos, del amigo, gente que entre nosotros nos compartimos estos conocimientos sin ninguna institución sistematizada, ninguna universidad, escuela, colegio, sea lo que sea, no se puede. Si es así, ninguna de las danzas tradicionales que conocemos. ¿Por qué? Porque ya no viven en el pueblo. Claro. Todo saber debe vivir en el pueblo para que sea folclore, según este concepto, ¿verdad? El tereré, por ejemplo, sí encaja. El tereré, sí, el tereré. Todo lo que son de larga data y que no se sabe de dónde, sí, y que tenga un poquitito de sabor nuestro. A lo mejor se perdió eso, ¿verdad? Como tenemos muchas cosas que hubo una simbiosis así de culturas que se juntaron, ¿verdad? Y bueno, dejó de ser esto, pero ahora ya es esto. Bueno, entonces esta transformación, este proceso de cambio del concepto, hoy en día ya es toda cultura popular. Ya no importa ninguno de estos con tal de que tenga una raíz nuestra. Por más de que la cumbia, la música mexicana, acá en el Paraguay con un descuido, si no tiene más difusión, no podemos decir que es folclore paraguayo porque no tiene una raíz nuestra. Claro. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con eso, si realmente vamos a cuidar lo que significa lo nuestro.
Entonces, el concepto de lo que significa folclore, que comenzó así en un campo semántico muy reducido, ahora se extiende. Pero todavía la ciencia me consta, porque soy antropólogo también, me consta que ninguna sociedad científica todavía dice de que toda manifestación popular. Pero lo hecho está acá. Nuestro festival folclórico, y aparece ahí, ponerle Mesa, el muchacho con una canción con que tal. Pero más folclórico que eso, ¿dónde vamos a encontrar? Pero si vamos a regirnos por esos cinco reglas, condiciones, no va a ser folclórico. Claro. Pero eso ya se dejó de lado hace rato. Acá en el Paraguay nunca se le hizo caso a eso, nunca. Siempre para nosotros es popular para nosotros. Y el Paraguay es tan rico. ¿Por qué el Paraguay es tan rico en su folclore? Posiblemente porque hemos estado tan aislados y no nos han invadido otras culturas con los inmigrantes, ¿verdad? Y por supuesto que ahora sí hay una invasión a través de los medios de comunicación, del teléfono, de internet y compañía. Sí puede haber, pero yo creo que en el Paraguay ya hemos afianzado nuestras fiestas patronales, nuestra gastronomía. Yo tengo registrado 500 comidas, dulces y bebidas del Paraguay, todas con estudios étnicos, antropológicos e históricos. Y yo clasifico en dos. En cuanto a uso, puede ser folclórico, de larga data, tradicional, las que no alcancen todavía 100 años, y la popular, que significa 25 o 20 años. Y en cuanto al origen, ¿verdad? Puede ser típico cuando es lo nuestro, foráneo cuando es totalmente como el caso del budín, y adaptadas son las que, como el caso de la empanada, por ejemplo, el pastel mandioca. Profesor, por eso es importante que eso quede registrado y que se constate incluso a nivel internacional, porque después aparecen ciertos habitantes de países vecinos como a salir a decir, bueno, hoy vengo con la novedad de presentarles la choclotorta, y resulta ser que no, era una comida tradicional del Paraguay, por ejemplo. Bueno, sí, hace poquito lancé un mapa conceptual sobre la evolución del Mbuyapé en los 500 años, lo que significa más de 150 productos de chipas, tortas y sopa paraguaya. Esa es la evolución natural. Y ahí está la cuestión de torta choclo torta, es que está en el Archivo Nacional, cuyo facsímil lo tengo. Aparece en un documento, en un libro de registro de lo que comían los mercedarios y los dominicos también, porque ellos registraban todo, hasta la receta registraban. Bien, bien. Y dice ahí, antes de 1600, que los guaraníes le llamaban xipahuazú a las tortas. ¿Antes de 1600? Antes de 1600, wow. Sí. Ellos llegaron antes de 1600, claro. Antes de que Asunción sea madre de ciudades. Exacto. En síntesis, toda Río de la Plata por 300 años vivieron de la comida paraguaya, porque fueron paraguayos, toda familia indígena, criollos y españoles fueron para hacer esto.